Muy buenos días, jóvenes, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a desarrollar uno de los temas más interesantes para Guatemala, pero no solamente interesantes, sino también importantes. Uno de los problemas más estructurales y que necesita de inmediato tomar cartas en el asunto, pero de una forma bastante efectiva, no como hemos venido actuando hasta el momento, ¿sí? Con ello me quiero referir especialmente al problema de la educación en Guatemala. ¿Sí? La educación no deja de ser un problema. ¿Por qué? Principalmente porque no llega a toda la ciudadanía. Segundo, porque es un derecho fundamental y no está garantizado. Tercero, porque la calidad del mismo o de la misma sigue siendo muy baja, ¿sí? Entonces, tenemos pocas personas por decirlo así, tenemos poco nivel educativo a nivel social, pero aparte de ello, no estamos observando que se estén tomando medidas que sean lo suficientemente efectivas como para encarrilar al país en un sendero de mayor efectividad de la educación o de poder emprender nuevos procesos a partir de la educación. Entonces, en ese sentido, la educación es uno de los problemas estructurales, como les decía ya, más antiguos, por decirlo de alguna manera, porque no es nuevo, pero a la vez más estructurales. La educación es la vía para el desarrollo y de eso que no quede duda, jóvenes. Es la vía para el desarrollo personal, individual, familiar y social, ¿sí? Es la vía, la única vía. No podemos emprender procesos de desarrollo si no es a través de una educación generalizada. Voy a ir explicando poco a poco en el transcurso de este video estas ideas que estoy esbozando. ¿Por qué? Porque tienen un contexto y tienen una comprensión específica. Recuerdo que estamos analizando el tema de la educación desde un enfoque social. Por ende, lo que tenemos que hacer es identificar variables, identificar fenómenos, identificar problemáticas para poder analizar y luego proponer soluciones. En ese sentido, entonces, la educación va a ser, como les decía, el reto más importante o uno de los más importantes que tiene en este momento el Estado de Guatemala. Muy bien, entonces en ese sentido les dejé un video corto en la plataforma que ilustra principalmente que en el 2015 4.1 millones habían de estudiantes dentro del sistema educativo público y privado. 4.1 millón de estudiantes. Ahora, en este sentido quiero hacer referencia principalmente a dos cosas. La primera es que para el 2015 se estimaba, ¿sí? Se estimaba que la población total del país eran 16 millones, ¿ok? Se estimaba. En el 2018-19 se realizó un censo nacional, el cual estuvo señalado de múltiples defectos, principalmente por sus datos, que en un principio arrojaron que el país tenía 14 millones y medio de habitantes. Luego se corrigió y entonces que el país tenía o que tiene 16 millones de habitantes hace ya 3 años, ¿sí? Sin embargo, de acuerdo al registro que el RENAT va haciendo cada año de las personas que van naciendo, es decir, de todos los menores los infantes que van naciendo en el país, de acuerdo al registro del RENAT, en Guatemala hay 20 millones, ¿sí? Entonces, como pueden ver, es una contradicción. Por otra parte, que nos digan que hay 4.1 millón de estudiantes en el sistema educativo, entonces no es ni mucho menos una cifra que se aproxime a la realidad. ¿Por qué? Porque en principio no sabemos cuánto es la totalidad de la población del país.
No sabemos en realidad. Segundo, porque la mayoría de la población en Guatemala es joven, menor de 35 años. Y personas en edad de estudiar o estudiantes hay o es el 25% de la población. ¿Sí? Entonces, no sabemos si en realidad es 4.1 millones o son 6 millones, ¿sí? O 6.1, no sabemos, ni 5.1, no sabemos en realidad, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo que podemos hacer es no apegarnos estrictamente a la cifra de cantidad de estudiantes, sino más bien a los indicadores, a las variables que vamos a ir destacando en ese sentido. Hay otro elemento que quiero que tomen en cuenta desde este momento, ¿sí? Este video corto que les adjunté a la plataforma para su mayor información fue hecho en el 2015, o más bien con datos del 2015. Eso nos deja ya con 7 años de retraso, ¿ok? 7 años de retraso. Podemos decir que en 7 años entonces hemos superado las problemáticas que se nos plantean en el video. Probablemente no, ¿sí? Entonces, ahí tenemos otro margen, 7 años. Hemos pasado 7 años y en los cuales no hemos resuelto los principales problemas relacionados a la educación. Por último, tenemos el tema de cobertura educativa. Según este dato que presenta este video, el 72.5% de toda la población estudiantil está dentro de las instituciones públicas, es decir, está en escuelas del Mineduc, ¿sí? El 72.5%. Vamos a problematizar ese dato. Luego dice que el 23% está en instituciones privadas, el 0.5% está en instituciones municipales, como por ejemplo ustedes que pertenecen a una escuela de carácter municipal, y un 4% está en sector cooperativo, que son otro tipo de instituciones. Entonces, este es otro dato de la cobertura educativa que vamos a problematizar más adelante. ¿Ok? Entonces, el tema, la lectura que tenemos para esta semana está vinculada al analfabetismo, educación bilingüe en Guatemala. Sin embargo, como se nos presenta la oportunidad de poder abordar el tema de la educación, no quiero desaprovechar la posibilidad de que entendamos el problema de la educación desde una perspectiva muchísimo más amplia. Por ello, la presento desde el ente encargado de la educación en el país, que es el Ministerio de Educación, y por ende, por ser un ministerio del gobierno, desde el gobierno o el Estado. Entonces, el analfabetismo es cuando una persona mayor de 15 años no sabe leer ni escribir, ¿ok? Ya a partir de ahí se le considera analfabeta a una persona. ¿Por qué no antes? Porque está en edad de estudiar, ¿ok? Precisamente por eso. Ahora, ¿por qué entonces, o más bien, qué procede en el caso de que una persona mayor de 15 años no sepa leer y escribir? ¿Puede ir a una escuela o la escuelita de mi barrio? No, no puede, ¿ok? Porque ya hay otro programa diseñado por el Ministerio de Educación, ¿sí? Para personas mayores de 15 años que están en proceso de aprendizaje o en analfabetismo. Por ejemplo, ustedes en su mayoría son mayores ya o tienen 17 o son mayores de 17 años, ¿sí? Ustedes ya no son del plan ordinario, ¿sí? Del Ministerio de Educación. Ustedes ya pasaron la edad educativa o del sistema educativo normal, ¿sí? Ordinario que se desarrolla en las instituciones del Ministerio de Educación. Ya lo pasaron. Por ello, la modalidad que aplica para ustedes es la modalidad flexible, ¿ok? ¿A qué se refiere el Ministerio de Educación con modalidad flexible? A un sistema educativo en el cual se le facilite a personas mayores de 16, 17 años el poder concluir sus estudios, ¿sí? Y no quedarse con estudios inconclusos. Básicamente ese es el objetivo. Ahora, ¿qué nos proponemos nosotros? Nos proponemos entonces de que usted no termine
simplemente sus estudios y que no los termine de cualquier forma, sino que los termine con éxito. Es decir, que aprenda y que aprenda lo suficiente como para que su educación entonces sea una garantía para que usted pueda en el futuro desarrollarse como ciudadano, como persona en cualquier ámbito o en cualquier proyecto que usted decida emprender. Entonces, ¿qué es la educación? La educación es una garantía del desarrollo personal, del desarrollo integral que nos propone la Constitución política. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos otro dato interesante para cotejar. Por ejemplo, se dice que en el 2006 el 24% de la población era analfabeta. El 24% en el 2006. ¿Ok? Han pasado ya entonces 15 años. 15 años, perdón, 16 años ya han pasado desde el 2006. 4, 10, 5, 2, 7. ¿Ok? 16 años. Ahora, ¿de cuánto es el analfabetismo en Guatemala en el año 2022? ¿De cuánto es? Según los datos, como ya les mencioné al inicio, extraños, raros, poco creíbles, según esos datos, el analfabetismo es de 18.5, ¿ok? 18.5. Es decir, en casi 2 décadas hemos disminuido muy poco el analfabetismo en Guatemala, pese a que hay organizaciones, instituciones como el Ministerio de Educación, como CONALFA y otras que están, o las municipalidades que están todo el tiempo desarrollando programas en pro de la educación o que faciliten a la población entonces ser alfabetizadas. 18.5 en este momento. Sí, en el 2006 eran 24%, pero antes del 2006 era un número mucho más elevado. ¿Sí? Entonces, es el reto o uno de los retos más importantes. Entonces, aquí tenemos ya varios elementos de análisis. Número 1, la situación de la educación. Número 2, analfabetismo. Número 3, realidad actual de la educación. Número 4, entonces, educación cultural o bilingüe. Cuando nos referimos a educación bilingüe, no nos referimos a, entonces voy a aprender inglés. No nos referimos a un idioma extranjero. Exactamente. Nos referimos a los idiomas maternos o idiomas mayas de las etnias o culturas ancestrales presentes en nuestro país. ¿Sí? A eso nos referimos. ¿Ok? Entonces, aquí se nos agrega una nueva variable. Guatemala es un país multilingüe, pluricultural. Entonces, en ese sentido, ¿cómo el Ministerio de Educación está enfocando el sistema educativo de tal forma que todo guatemalteco, pese a ser de otra cultura, de otra etnia, con otro lenguaje, cómo está haciendo el Ministerio de Educación para que cualquier ciudadano dentro del territorio nacional pueda ser educado, alfabetizado, de manera que esa educación sea de calidad y le sirva a esa persona como garantía para el desarrollo personal. ¿Cómo? Es una pregunta que queda para el análisis, no solamente dentro de este video, sino también en la hoja de trabajo y para cuando usted sea ya todo un profesional. ¿Ok? Entonces, seguimos problematizando esa pregunta. Según datos del Mineduc, Quiché, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, Sololá eran los departamentos con más altos niveles de analfabetismo en el país. ¿Sí? El PNUD, el Programa Nacional de Naciones Unidas para el Desarrollo, en su informe de desarrollo humano del 2007-2008, establece que el analfabetismo es mayor entre la juventud indígena que entre la no indígena. Se pudo determinar que la enseñanza en una lengua que no es materna retrasa todo el desarrollo escolar. ¿Qué se nos está diciendo en este sentido? Se nos está diciendo entonces que precisamente esa pregunta que les estoy haciendo, que cómo está haciendo el Ministerio de Educación para garantizarle
este derecho a personas que no, que son de otra cultura, con otro lenguaje, con otro idioma, sí, se refiere precisamente a eso. Entonces, en Guatemala tenemos esa dificultad, que existe un plurilingüismo al cual todavía seguimos precisamente por la poca efectividad de las acciones del ministerio, por la forma en la que han sido diseñados los programas, etcétera. No existe una respuesta efectiva hasta el momento. Se está enseñando quiché, cachiquel y los demás en las escuelas dependiendo de la región o departamento. Se están enseñando. Pero les pregunto, ¿ustedes ya aprendieron cachiquel? ¿Saben hablar cachiquel? ¿Ustedes pueden expresarse así? ¿Podrían aprender todas sus materias en ese idioma? ¿O ese idioma le serviría para desarrollarse de forma integral como ciudadano en cualquier ámbito de la sociedad? ¿O usted puede hablar cachiquel en cualquier escenario de la sociedad sin temor a ser discriminado o a ser visto de mala manera? ¿Sí? Entonces, todas estas preguntas y estos señalamientos que podemos hacer al tipo y a la forma en la que ha sido enfocado la educación eh, cultural no se nos han sido planteadas o el Estado no se los ha planteado de una forma seria y sobre todo que incluya a la población, que reeduque a la sociedad en ese sentido. Entonces, siguen siendo cuentas pendientes. En respuesta a las consideraciones previas, se instauró la educación bilingüe intercultural concebida y aprobada por parte del Pacto Social Guatemalteco en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Este acuerdo se refiere a los acuerdos de paz, ¿ok? El apoyo a la lengua materna en todos los municipios del país por medio de la educación bilingüe refuerza el idioma como una herramienta de organización social local. Local, ¿sí? Vamos a ver. Sin embargo, hasta el 2005, las escuelas bilingües solamente cubrían el 19% de la población que debía abarcar, ¿ok? El 19%. El desarrollo del sistema educativo se postulan entonces dos abordajes, el utilitario, que incita a que la educación sea un medio para la capacitación laboral, que es principalmente el enfoque que también le estoy brindando yo. ¿Ok? La educación no debe ser únicamente aprender por aprender, o voy a la escuela solo para sacar el título de sexto primaria para decir que no saqué nada. No, la educación debe ser una garantía para el desarrollo integral de la persona. Sino que también entonces, aparte a este sistema educativo o a esta educación bilingüe, podemos agregar el tema del racismo y la discriminación, ¿sí? Les preguntaba a ustedes, ¿ustedes están seguros que pueden utilizar cualquiera de los idiomas maternos culturales indígenas que existen en Guatemala en cualquier escenario de la sociedad sin temor a ser discriminados, mal vistos, etcétera? ¿Sí? ¿Están seguros siendo no indígenas? Probablemente no. Imagínense lo que piensa una persona indígena, que se le dificulta comunicarse o que siente que si se comunica en su lengua materna, en principio no le van a entender y segundo, lo van a discriminar. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, eh, las propias personas indígenas ya evaden el utilizar su propio idioma para comunicarse debido precisamente a que hay consecuencias de utilizarlo, cosa que es ilegal y está condenada por la ley. Entonces, el racismo es algo que debemos ir disminuyendo en nuestro país, pero ¿cómo? Lo debemos hacer a partir de educación. No podemos hacerlo de otra manera. Si una persona no entiende que las diferencias o las diferentes expresiones sociales son parte de la riqueza de nuestro país o que las diferencias no, o que todos no tienen que ser como uno, es decir, que las diferencias deben ser respetadas. Si no entendemos eso, de que las diferencias son un derecho, entonces va a existir siempre el racismo. O si lo seguimos justificando, ¿sí? Entonces promoviendo, va a seguir existiendo. Entonces, este racismo que sobre todo nos viene de la época colonial
¿sí? Sigue persistiendo en nuestro país en, en materia de educación, ¿ok? En materia de educación. Segundo, se nos propone la lectura de la semana, una lectura relacionada a la salud y la seguridad social, ¿ok? Entonces, quiero que comprendan desde el inicio que en materia de salud vamos a entender cualquier enfermedad, cualquier situación que se vincule a la salud del país, la vamos a entender entonces como cuestión de salud pública, ¿ok? Como cuestión de salud pública. No tiene que ver aquí, no tiene por qué entrar a discutir ninguna creencia política, religiosa, etcétera. No, salud pública, ¿ok? Enfoque científico, enfoque social, analítico, crítico. No queremos otro criterio al respecto, ¿ok? Bien, entonces el Estado de Guatemala ha asumido el compromiso de asegurar la salud a la población. Esto significa ofrecerle la variedad de prestaciones, servicios y productos necesarios para asegurar el máximo nivel de bienestar físico, emocional, psicológico y social. Esto consta en la Constitución Política, en el Código de Salud y un sinnúmero de documentos más que certifican nuestros derechos como ciudadanos. ¿Ok? Entonces, al inicio empezaba diciéndoles que hay derechos fundamentales. Uno es la educación, otro es la salud, ¿ok? Derecho, educación y salud son parte de los derechos fundamentales que deben ser garantizados por nuestros gobernantes a todos los ciudadanos. Pero los líderes políticos se postulan a los cargos de gobierno con el objetivo de apoyar a la población o es una cuestión de poder, es una cuestión de enriquecimiento personal o grupal, ¿sí? Vale la pena que pensemos cómo queremos ejercer nuestro derecho democrático a la elección de representantes, qué tipo de representantes queremos elegir para nuestro país y sobre todo qué propuestas tienen estos para mejorar la situación, ya sea de la educación o la salud. ¿Por qué? Porque siguen siendo de los problemas estructurales más añejos en el país y siguen en la misma situación. La salud y la educación son los dos pilares fundamentales por los cuales podemos fundamentar el desarrollo del país, pero si no están lo suficientemente fuertes o abordados, si las problemáticas que les afectan siguen siendo las mismas históricamente y no hay propuestas efectivas, entonces en ese sentido vamos a seguir como un barco a la deriva, es decir, creciendo mínimamente como país, pero sin oportunidad de poder crecer mayormente o de poder sobresalir en este sentido. ¿Sí? Por ello, los procesos que podamos desencadenar no van a ser en ningún momento ni significativos ni a largo plazo. ¿Ok? Quiero pasar a la hoja de trabajo número 6, la cual consta en su plataforma en la séptima semana, ¿sí? En la cual se les presentan una serie de ejercicios. ¿Ok? Les he propuesto gráficas, como pueden ver, gráficas del Informe Nacional sobre Educación presentado en el año 2013 del Instituto Nacional de Estadísticas. Este es el INE, Instituto Nacional de Estadísticas. Presentó un informe sobre educación en el 2013. ¿Ok? ¿Cómo vamos a resolver el problema de la educación y de la salud si nos están presentando un informe de hace 10 años atrás? Es decir, llevamos 10 años de retraso. ¿Ok? Eso es lo más lamentable que podemos tener. Entonces, ¿qué les voy a pedir en esta hoja de trabajo? Es algo muy sencillo. Y con esto quiero darles únicamente ejemplos. Por ejemplo, en la gráfica 1, escribe 3 conclusiones analizando los datos de la gráfica en relación con la situación de la educación por etnias en Guatemala. Entonces, lo que van a hacer es observar la gráfica, ¿ok? A qué tema se refiere, qué datos me está aportando, ¿sí? Y cómo están distribuidos esos datos. A partir de ello, yo voy a redactar
tres conclusiones. Por ejemplo, en este sentido, inscritos por etnias, estamos hablando sobre tema de educación. Entonces, distribución de inscritos en el ciclo de educación primaria, preprimaria, perdón, por grupos étnicos. Entonces, esto es del 2013. Según esto, del total de alumnos inscritos en educación preprimaria, el 72.9% fueron no indígenas. ¿Ok? No indígenas. En la actualidad, las personas indígenas son oficialmente el 42%, pero extraoficialmente son más del 50%. ¿Cómo es posible que si un grupo social tan grande como los pueblos indígenas, que son más del 50%, solo tengan registrado 27.1% de estudiantes o de niños en el sistema educativo? ¿Qué está fallando acá? ¿Ok? Entonces, primera conclusión, las instituciones educativas, ¿sí? De los primeros grados o primeros años de educación preprimaria no son de fácil acceso a la población indígena. ¿Por qué? Porque eso es lo que está reflejando este grupo o este dato, ¿sí? Entonces, la población indígena tiene poco acceso a la educación preprimaria. La población no indígena, que mayormente vive en el sector urbano, tiene mayor acceso a la educación preprimaria. Eso es lo que nos está arrojando este dato, ¿sí? Básicamente. Entonces, tercera conclusión. ¿Cómo los niños de origen indígena o de las diferentes culturas indígenas no están siendo partícipes de los primeros años de educación o del sistema educativo nacional? Por ello, va a generar en consecuencias a largo plazo en las cuales se va a evidenciar una baja calidad en la educación. ¿Por qué? Porque en los primeros años, ¿qué es lo que aprendemos? Aprendemos a relacionarnos, aprendemos motricidad, aprendemos algunos conocimientos básicos, ¿sí? Y sobre todo son conocimientos muy simples, pero que nos afectan y nos determinan para toda la vida. Por ejemplo, en este gráfica 2, escribe tres conclusiones sobre los datos reflejados en la gráfica relacionados con la cantidad de estudiantes inscritos en la educación preprimaria por sector educativo. Nuevamente, público el 83.5, privados el 16.5. Entonces, nuevamente, tres conclusiones sobre esta realidad que nos están demostrando datos. Otra gráfica, distribución de inscritos en el ciclo de educación preprimaria según el idioma en el que se reciben las clases. Español, 85.2, maya 14.8. Si decimos entonces que el país es multilingüe, que es pluricultural, que el grupo social mayoritario en el país es el indígena, ¿cómo es posible entonces que solamente el 14.8 esté recibiendo educación en su lengua materna? ¿Sí? ¿Cómo es posible? Al menos este dato debería ser 50-50 mínimo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es que entonces la educación no está siendo efectiva eh, o contextualizándose a la realidad de los estudiantes, sino que más bien seguimos reproduciendo un modelo que para algunos ya es conocido, que es el modelo de la colonización. Es decir, si una persona no sabe español, si no sabe desarrollar esa lengua o escribirla, si lo único que sabe es su idioma materno, pero tú lo que tratas de hacer es inculcarle otra lengua, otra cosmovisión, otra comprensión, eso es colonización intelectual, ¿sí? Entonces, esta es una estructura educativa que está colonizando las mentes de los guatemaltecos y no está respetando la diferencia cultural que es un derecho, por ejemplo. Entonces,
De esa manera vayan sacando conclusiones de cada una de las diferentes estadísticas que les presento, principalmente para que ustedes se enteren cómo está la situación del país. Por último, entonces, las condiciones de salud, un ejercicio relacionado a la salud, las condiciones de salud de los trabajadores tiene impacto sobre su desarrollo, así como la calidad y productividad de su trabajo. El seguro social actualmente no llega a todos los empleados y empleadas del país. Haz una ruta en la que plasmes en el primer cuadro cómo está el seguro social en la actualidad y en el último cuál sería la condición ideal del seguro social para cumplir con sus metas. En los cuadros del centro describe las acciones por tomar para descubrir para cubrir los todos los trabajadores y trabajadoras según sea del sector informal, subempleo o empleos informales o momentáneamente desempleados. Es decir, si el ministerio, el ICS, por ejemplo, es una institución que sirve para garantizar salud a los trabajadores, ¿cómo podemos hacer entonces para que esta misma institución siga garantizando, por ejemplo, salud a todas aquellas personas que se encuentran en el sector informal? Sobre todo tomando en cuenta que en Guatemala el 75% de los trabajadores del comercio están en el sector informal. Entonces, ¿cómo hacemos para que el ICS llegue al 75% de la población económicamente activa? Ese es el reto, ¿sí? ¿O cómo hacemos para que llegue a aquellas personas que están en el subempleo o en el sector informal, aquellos que están sin empleo? Entonces, ¿cómo hacemos para que llegue a todas estas personas? Entonces, ese es el objetivo. Entonces, les propongo este pequeño cuadro para que ustedes analicen, expresen sus criterios, investiguen sobre todo y que se plasmen o que plasmen en su trabajo ideas concretas, objetivas, basadas en la realidad, pero sobre todo en el conocimiento que pueden ir obteniendo del análisis de la realidad. Bien, jóvenes, es todo por esta ocasión. Que tengan una excelente semana.